Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Castro, soy residente de primer año de Medicina Interna en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida al taller de interpretación de gases arteriales. Eh, Vamos a dar inicio. Bueno, eh, como les había contado, hoy vamos a ver el tema de interpretación de gases arteriales. Inicialmente vamos a hacer una breve introducción sobre el uso de los gases arteriales, la fisiopatología y posteriormente vamos a tomar algunos casos clínicos para ejercicio. Lo que más nos importa acá es que podamos resolver unas preguntas en tiempo corto en los exámenes, ser rápidos y poder generar rápidamente un diagnóstico y no perder tanto tiempo en unas preguntas que realmente son de cálculo, pero vamos a entender todo y a que esto nos quede bastante claro. Más bueno, ¿cuándo pedimos gases arteriales? Tenemos que tener en cuenta que pedimos gases arteriales cuando tenemos un paciente crítico, ¿sí? Un paciente con signos de falla respiratoria. Estos pacientes los podemos encontrar en unidad de cuidados intensivos o en unidad coronaria. ¿Sí? Todos estos pacientes implican nuestro estudio riguroso de gases arteriales para conocer su trastorno ácido básico. Luego también podemos tener un paciente en urgencias con trauma severo y enfermedades crónicas como la insuficiencia cardíaca y una aguda como el edema pulmonar, en donde nos sirve para hacer el diagnóstico diferencial. Todos los tipos de choque, además de esto, también nos van a exigir que pidamos un trastorno o una medición de gases arteriales. La evaluación y seguimiento de la administración de oxígeno en la enfermedad respiratoria crónica, cuando tenemos un paciente con EPOC, en donde le estamos suministrando oxígeno, queremos ver en qué nivel lo estamos haciendo, cómo están esos gases arteriales, cómo está esa saturación de oxígeno, la presión arterial de oxígeno. Cuando queremos hacer un diagnóstico diferencial de tromboembolismo pulmonar, es de vital importancia tener unos gases arteriales. La evaluación de trastornos del equilibrio ácido-básico, sea del tipo metabólico, o sea del tipo respiratorio, también nos va a ayudar. Y bueno, determinar el grado de alteración de la función del sistema respiratorio. ¿En qué escenario nos encontramos? Bueno, es importante conocer la muestra, si no en nuestra práctica clínica a veces la realizamos, en ocasiones no, tenemos que estar ávidos en esta técnica. Primero debemos elegir la arteria, generalmente elegimos la arteria radial. En su defecto también podemos utilizar la braquial cuando no sea accesible en pacientes obesos donde hay mucho tejido subcutáneo, podemos llegar a utilizar la arteria pedia, la arterial, y posterior y temporal superficial mínimos. Este es el orden en que se prefiere. En pacientes que están en estado crítico, donde es imposible encontrar, donde la arteria se combina con la vena en estados muy críticos, hacemos directamente la medición en la femoral. La punción se debe utilizar una aguja de 22G unida a una jeringa y la dirección va a ser cefálica con una inclinación de 30 grados, que así que a veces se hace perpendicular, pero en general la idea, la técnica correcta es a 30 grados. Y cuando la aguja punciona la arteria, la propia presión, la presión de la arteria va a generar el llenado de la jeringa. No es necesario realizar aspiración, por el contrario, está contraindicado realizar una aspiración ya que podemos generar un émbolo gaseoso. ¿Cuáles son las complicaciones de esta toma? Aunque la toma es muy sencilla, el parámetro es muy sencillo, al no realizarla bien, en pacientes con predisposición, podemos generar arterioespasmo, una isquemia distal, podemos generar una reacción basal, en donde el paciente puede tener cianosis periférica, palidez, hipotensión, náuseas, síncope, bradicardia y diapresis. Son síntomas muy raros, sin embargo se pueden llegar a producir, no es una técnica inocua.
También se puede ver el más común, una formación de hematoma, trombosis arterial o embolismo, trauma del vaso o nervio caudal, la infección en el sitio de la punción, hemorragia y dolor local. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Tenemos la prueba de Allen, que al ser negativa nos daría una suplencia de sangre inadecuada en la mano. En este momento sería una contraindicación relativa para realizar la punción absoluta en ese lugar que elegimos, sin embargo relativa para realizarla en otro lugar, en otra arteria. Puede ser el miembro contralateral o, o en miembros inferiores. Una fístula arteriovenosa. Cuando tenemos una fístula arteriovenosa en pacientes con insuficiencia renal crónica que han sido llevados a diálisis, en donde se necesita la realización de hemodiálisis semanalmente, tenemos una fístula arteriovenosa, inmediatamente realizamos la punción en el otro miembro. Infección o enfermedad vascular en el sitio de la punción, trastornos de la coagulación, terapia anticoagulante a dosis media o alta. Esta es una contraindicación relativa. No significa que paciente que esté anticoagulado deba contraindicarse esta punción. En general, hay muchos pacientes con fibrilación auricular, con condiciones, con reemplazo de válvula, que se encuentran en estado de anticoagulación, que llegan a urgencia y debemos de realizar la punción. Sin embargo, se debe hacer con mucha precaución. Bueno, ¿qué es importante que conozcamos nosotros para empezar este seminario y este taller? Los gases arteriales normales, ¿sí? Los valores normales. Nosotros nos encontramos en la ciudad de Bogotá a 560 milímetros de mercurio, a 2.600 metros. La presión es mucho más baja que si estuviéramos al nivel del mar, donde aumenta la distancia con respecto a la presión barométrica. Bueno, entonces en Bogotá nos podemos encontrar con un pH, en los dos casos el pH es 7.35 a 7.45, una presión de oxígeno mayor a 60 miligramos, con una saturación en Bogotá mayor del 90, nos parece que está satisfactoria, que es normal, mientras que a nivel del mar, una presión de oxígeno la vamos a exigir un poco más alta, de 90 a 95, con una saturación de oxígeno del 94%. ¿Sí? Luego tenemos la presión de dióxido de carbono. En Bogotá tenemos que es de 35 a 45. El nivel del mar es un poquito más alta, 40 a 45. La presión arterial, la presión barométrica, perdón, también afecta el bicarbonato. Entonces, los valores de bicarbonato son 17 a 22 y al nivel del mar 24. El exceso de base, tanto en Bogotá como a nivel del mar tenemos que es más o menos menos 2. Y el anión GAP tenemos que es de 10 a 12. A veces en una tira nos pueden presentar en un examen en el laboratorio una serie de datos y no sabemos qué corresponde a qué. La nomenclatura universal es la siguiente. Primero se nos da el pH, luego la presión de CO2, la presión arterial de O2, el bicarbonato, el exceso de base, la saturación de oxígeno y finalmente el ácido láctico. Recordar que el ácido láctico está aumentado en estado de shock. Eso nos muestra el estado crítico del paciente. Otra fórmula que es muy importante que conozcamos es la fórmula del anión GAP. ¿Sí? Los aniones no medidos que comprenden todas las proteínas aniónicas, el fosfato, el sulfato y aniones orgánicos, eh, nos generan esta brecha aniónica que está dada por un sodio menos la suma de estos aniones, cloro más bicarbonato, y estamos comprendiendo este valor normal de 10 a 12. Bueno, ¿qué busco analizar con los gases arteriales? Tres parámetros muy importantes en la fisiología pulmonar: la oxigenación, la ventilación y el equilibrio ácido-base. Cuando hablamos de oxigenación, la presión arterial de oxígeno define el grado de hipoxemia, ¿sí? Es importante conocer
la hipoxemia que puede tener un paciente y determinar con esta su estado. Podemos tener una hipoxemia leve cuando es de 60 a 50 milímetros de mercurio, moderada de 50 a 40, y cuando tenemos una presión arterial de oxígeno de menos 40, hablamos de una hipoxemia severa. Este paciente debe ir a ventilación mecánica. Luego tenemos una fórmula que nos define la relación de presión arterial de oxígeno según la FiO2 y es un verdadero índice de oxigenación, es el índice más fidedigno que podemos encontrar. Se debe establecer cuando se quiere saber qué, qué medicamento, qué oxigenación y qué método de oxigenación hay que hacer a ese individuo. Entonces, cuando tenemos un trastorno de la oxigenación dependiendo de la PAFI, el valor normal debe ser mayor o igual a 300 y consideramos que es débil, que es leve, perdón, cuando es de 200 a 300, moderado cuando es de 100 a 200 y severa una PAFI menor de 100. Esos son datos que debemos recordar, que debemos ya tener mentalizados, memorizados. No podemos dudar estos datos en un examen, no nos podemos dar este lujo. Esto sencillamente lo memorizamos, lo aprendemos y entendemos el estado crítico que se puede relacionar con esto. Bueno, con respecto a la oxigenación y ventilación, el nivel de la presión arterial de oxígeno está disminuido en diversas situaciones clínicas. Pacientes que no pueden oxigenar a causa de dificultad en la difusión de oxígeno, ya sea porque tenemos cuadro agudo como una neumonía, una fibrosis intersticial, cuadros crónicos, enfermedades reumatológicas, donde tenemos enfermedades restrictivas. Otra disminución de esta presión arterial de oxígeno son pacientes con cardiopatía con shunt venoso arterial, por ejemplo, las cardiopatías cianosantes. Esto se evidencia en pacientes con cardiopatías congénitas. Y la relación entre ventilación y perfusión capilar, como es el caso de los pacientes con alvéolos pulmonares subventilados o hipoperfundidos. Este es el caso de pacientes con SAOS, con síndrome de apnea obstructiva del sueño, en donde se genera una serie de apneas durante la noche. El paciente va a tener un deterioro en la ventilación alveolo-perfusión capilar. En el TEP también evidenciamos este trastorno. La presión arterial de oxígeno la definimos, y esto es importante, muy importante recordar, que es la expresión de la eficacia de la ventilación y perfusión alveolar y de la difusión alveolo-capilar. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para lograr la normal transferencia de oxígeno desde el interior del alvéolo hasta la sangre. Esta presión arterial de oxígeno nos va a mostrar qué tan certero y qué tan eficiente está siendo el proceso de transferencia de oxígeno del alvéolo a la sangre. Bueno, ahora vamos a pasar a trastornos, ya teniendo en cuenta un poco toda la parte fisiopatológica que realmente nos interesa, pero que no es nuestro punto importante en el taller. El fin de este taller es que podamos resolver un caso de trastornos de base y tengamos todas las herramientas y el esquema mental que debemos tener al realizar este proceso, ¿sí? Entonces, definiciones básicas: acidemia se considera como un pH menos de 7,36, algunos dicen menos de 7,35, hasta 7,35 inclusive. Alcalemia es un pH mayor a 7,44. Todos podemos tener estas, estas situaciones, la acidemia y la alcalemia. No significa que haya un trastorno. Sin embargo, cuando hablamos de trastorno, de una acidosis o una alcalosis, cuando ya se genera un trastorno, una situación metabólica o respiratoria que nos pueda aumentar la carga de hidrogenados o que no la pueda disminuir, respectivamente, acidosis o alcalosis. Bueno, el equilibrio ácido-base tiene como principal componente
que las alteraciones clínicas más frecuentes son los trastornos ácidos básicos simples, ¿sí? Nosotros tenemos, para hablar un poco, digamos que queremos aclarar que, que el pH arterial sistólico se mantiene entre estos límites normales de 7.35 a 7.45 debido al amortiguamiento químico extracelular e intracelular, ¿sí? Es importante recordar que nosotros tenemos unos datos de gases arteriales, pero son solo datos. Nosotros tenemos que en este proceso de aprendizaje tener en cuenta el paciente, la clínica del paciente, el contexto del paciente, los antecedentes del paciente. Prima y es soberana la clínica en cualquier ejercicio de trastorno de base, nosotros lo que queremos es realizar un diagnóstico de un paciente, no de una tirilla de valores de sangre. Entonces, la secuencia diagnóstica, como tenemos que tenerlo claro, es el diagnóstico como tal, los antecedentes, la anamnesis, si el paciente consume o no consume fármacos, qué tipo de ellos consume, realizar posteriormente la extracción simultánea de gases en sangre y electrolitos. ¿Para qué vamos a extraer electrolitos? Para poder hacer la fórmula de Amin-Gap. Entonces, y posteriormente calcular el Amin-Gap. Como ya hemos explicado, ahora vamos a hablar de la homeostasis ácido-básica normal, ¿sí? Como les había dicho, este pH se mantiene entre 7.35 y 7.45 gracias a dos grandes mecanismos. Uno es el amortiguamiento, que puede ser intracelular, y otro extracelular, y el otro mecanismo regulador lo da el pulmón y el riñón. Entonces, con respecto al mecanismo regulador del pulmón, nos damos cuenta que el control de la presión arterial de CO2 por parte del sistema nervioso central y del aparato respiratorio y el control del bicarbonato plasmático por los riñones estabilizan el pH arterial mediante la eliminación o la retención de ácidos o álcalis, ¿sí? Que no, esto es muy importante porque todo debe regularse, todo va a ser un proceso dinámico, pero va a tender a compensar estos procesos, ¿sí? Bueno, tenemos un parámetro muy importante que es la presión arterial de CO2. Su déficit en la eliminación nos va a producir hipercapnia. El proceso más frecuente por el cual se produce hipercapnia es la hipoventilación, no es el exceso de CO2, eso es importante recordar. Su eliminación excesiva, por el contrario, nos va a producir hipocapnia y la regulación está dada, como habíamos dicho, por el mecanismo respiratorio y por el mecanismo nervioso. Y es importante recordar cuándo se nos puede alterar la presión arterial de CO2, cuando tenemos cambios compensadores del bicarbonato. Es importante recordar que cuando la presión arterial de CO2 cambia, se modifica, este cambio es de minutos. Este es el proceso compensador más rápido que se puede generar. Y la velocidad de producción de CO2 no regula la presión arterial de CO2. Yo puedo tener más CO2, pero esto no me va a producir una hipercapnia. Lo que me va a generar la hipercapnia es su hipoventilación y su retención. Por el contrario, ahora tenemos el mecanismo metabólico, que es el bicarbonato. ¿Qué mecanismos utiliza el bicarbonato? Entonces, tenemos la resorción de bicarbonato filtrado, la formación de ácido titulado, la eliminación de amoníaco por la orina. Y tenemos dos situaciones muy importantes en este contexto. Cuando el déficit de la eliminación de bicarbonato está exacerbado, es decir, tengo un déficit, tengo aumento del bicarbonato, puede producir una alcalosis metabólica.
Por el contrario, cuando la eliminación es excesiva de bicarbonato y bajo el bicarbonato, tiene una acidosis metabólica. Esto es pregunta, que es muy preguntado en los exámenes y es pregunta típica. El bicarbonato se reabsorbe en su gran mayoría, del 80 al 90%, en el túbulo proximal. ¿Sí? El resto, del 10 al 20%, se reabsorbe en la nefrona distal y secreta protones para mantener el pH sistémico. Por el contrario, esta compensación dada por el bicarbonato es un poco más tardía, es decir, va a tomar horas o días. Bueno, es importante saber que tenemos trastornos ácido-básicos simples, que son los más frecuentes, las alteraciones respiratorias primarias, los cambios primarios en la presión arterial de CO2 ocasionan respuestas metabólicas compensadoras, que son los cambios producidos en el bicarbonato. Una alteración respiratoria me va a generar un mecanismo compensador que va a ser metabólico. Los trastornos metabólicos primarios desencadenan respuestas respiratorias previsibles. ¿Sí? Entonces, tengo un trastorno metabólico primario con déficit de bicarbonato. Lo que yo espero que ocurra es que disminuya también la presión arterial de CO2 para que el pH aumente. Tenemos dos fórmulas que es importante recordarlas, es importante memorizarlas, es importante volvernos un poco cancheros con estas dos fórmulas, que es cuando nosotros, que ya en la parte de talleres vamos a practicar bien esto, pero es importante tenerlas en cuenta. La compensación en acidosis metabólica se habla de una presión arterial de CO2 esperada. ¿Cómo se calcula esa presión arterial de CO2 esperada? Se multiplica el bicarbonato por 1.5 más 8. Esto puede ser un poco confuso cuando estamos en un examen, nerviosos. Entonces, sencillamente, para hacerlo más fácil, en vez de 1.5 multiplican el bicarbonato por 3 aproximadamente, dividen ese valor en 2, ¿no? Hacerlo más fácil, y le suman 8. La presión arterial de CO2 que tenemos debe ser más o menos 2 al valor de PaCO2 esperado. La compensación de alcalosis metabólica es multiplicar el bicarbonato por 0.7 y le sumamos 21. Cuando tenemos esto, el rango que esperamos es más o menos 2. Bueno, ¿qué tenemos acá? Trastornos ácidos básicos simples. Para reiterar lo que ya veníamos hablando, ¿sí? Tenemos cuatro tipos de trastornos primarios. Tenemos acidosis metabólica, tenemos el problema en la acidosis metabólica, ¿cuál es? Aumento de hidrogeniones. ¿Qué va a pasar cuando yo aumento hidrogeniones? Se produce una disminución en el pH. También puedo tener pérdida de bicarbonato. ¿Cómo vamos a encontrar la tirilla de gases arteriales? Pues vamos a encontrar un paciente con pH bajo, bicarbonato muy bajo, y la presión arterial de CO2 va a estar baja también. Todo va a estar bajo. La alcalosis metabólica. ¿Sí? En la alcalosis metabólica tenemos en la alcalosis metabólica tenemos un aumento del bicarbonato o una pérdida de hidrogeniones. Esto nos va a producir un aumento de bicarbonato excesivo, un aumento del pH y una PaCO2 aumentada. Y por el otro lado tenemos acidosis respiratoria, en donde, como habíamos hablado, se produce una hipoventilación y la presión arterial de CO2 va a estar aumentada con un pH disminuido. Luego tenemos la acidosis respiratoria. En la acidosis respiratoria nosotros tenemos un trastorno en la ventilación, en donde hay hiperventilación, caracterizado por un aumento del pH a consecuencia de la disminución de hidrogeniones. La presión de CO2 está baja, se produce hipocapnia y hay disminución variable en la concentración de bicarbonato.
Para recordar un poco la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica, que son grandes trastornos que a veces más nos encontramos en pacientes diabéticos descompensados, es importante decir que la acidosis metabólica clínicamente el pH está bajo y la reducción de concentración de bicarbonato en sangre produce una disminución de la PCO2. Esa es la secuencia que vamos a obtener. Esto se va a dar por hiperventilación compensadora. Mientras que en la alcalosis metabólica, clínicamente vamos a tener un pH arterial elevado con un aumento de la concentración plasmática de bicarbonato y un aumento de la PCO2 por hipoventilación compensadora. Eso es importante eh, recordar. Bueno. Los trastornos ácido-básicos mixtos se definen como trastornos independientes, coexistentes y no como respuestas meramente conservadoras. ¿Sí? Se observan a menudo en pacientes críticos que se encuentran en unidades de cuidados intensivos y que pueden dar origen a citas extremas, peligrosas de pH. Es importante que pensemos que existe un trastorno ácido-básico mixto cuando el pH es normal. Si nosotros tenemos un pH normal con un trastorno, ya sea en el bicarbonato o en la presión arterial de CO2, siempre debemos sospechar que hay un trastorno mixto que se suma a este proceso. Un ejemplo, un paciente con cetoacidosis diabética, que va a tener acidosis metabólica, puede también sufrir un problema respiratorio, independientemente de las causantes de acidosis alcalosis respiratoria. Entonces, estos pacientes van a tener una respuesta ventilatoria que genera una hipoventilación. Al tener una hipoventilación, vamos a tener más exceso de CO2. Al tener exceso de CO2, podemos tener una acidosis unida respiratoria. ¿Qué vamos a hacer? Cuando nosotros decimos que la compensación es menor o mayor a la prevista, pueden haber dos trastornos. Esta tabla es muy importante que la tengamos. Cuando yo tengo una presión arterial de CO2 demasiado baja, vamos a decir que tenemos una alcalosis respiratoria primaria concomitante. Cuando tengo una presión arterial de CO2 demasiado alta, hablo de una acidosis respiratoria primaria concomitante. Tengo un bicarbonato demasiado bajo, debo pensar en una acidosis metabólica primaria concomitante. Bicarbonato demasiado alto, pienso en una alcalosis metabólica concomitante. ¿Qué pasa, como habíamos dicho, cuando el pH es normal? ¿Sí? Nos desconcierta porque entra dentro del rango que no es ni acidemia, ni acidosis, ni alcalemia, ni alcalosis. ¿Qué pensamos? Que hay un trastorno mixto. Y esto es regla general. Esto lo tenemos que memorizar porque es importante no dudar de esto en un examen. Tenemos un pH normal con la PCO2 y el bicarbonato elevados, es un trastorno mixto. Vamos a tener acidosis respiratoria más alcalosis metabólica. No podemos tener otro contexto que no sea este en nuestro paciente. Cuando tenemos un pH normal, pero la presión arterial de CO2 y el bicarbonato están bajos, tenemos una alcalosis respiratoria, ¿sí? Más una acidosis metabólica. Es importante recordar esto, no olvidarlo. La presión arterial de CO2, el bicarbonato normal, pero tengo anión GAP elevado. Vamos a pensar en una acidosis metabólica con anión GAP y alcalosis metabólica. Si yo tengo el pH normal, la PCO2 normal, el bicarbonato normal y el anión GAP normales, yo puedo pensar entre las opciones que no tengo ningún trastorno, o también la otra opción es acidosis metabólica sin aumento de anión GAP más alcalosis metabólica. Tenemos que recordar eso siempre. Esto no son meramente datos, estos
contextualizar a un paciente. Si tenemos el contexto, la química y los electrolitos, podemos llegar a ubicar al paciente en alguno de estos contextos, ubicar su gas arterial en alguno de estos contextos. Bueno, ahora bien, ¿cómo vamos a estudiar a esta paciente? Tenemos esta fórmula que nos recuerda un poco eh, toda esta versión logarítmica y la ecuación de Mendelssohn-Hasselbalch, ¿sí? Entonces recordamos que los componentes metabólicos y respiratorios que regulan el pH sistémico están descritos por esta ecuación. En casi todas las circunstancias, la producción y la eliminación de CO2 están equilibradas y la presión arterial de CO2 habitual en situaciones estables se mantiene aproximadamente en 40 o 35 según el nivel del mar, ¿sí? Los aumentos o las disminuciones de la presión arterial de CO2 representan alteraciones del control respiratorio, como ya hemos dicho, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta fórmula? Es importante saber que eh, 6.1 es el pK de la PCO2 del bicarbonato, en donde nosotros intentamos familiarizarnos más con esta fórmula, no darle tantas vueltas, porque sencillamente esto ya lo tenemos que tener un poco estructurado en nuestra base de pregrado. Sin embargo, para hacerla más familiar, yo tengo la siguiente formulación para tener un esquema mental de enfrentarnos a a un, a un caso clínico, a un panorama de unos trastornos ácido-base. ¿Cuáles son los 5 pasos que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar estos tipos de problemas? Primero, lo primero que vamos a ver en esta fórmula modificada de Anderson-Hasselbalch es ver el pH. ¿Cómo está el pH? Y segundo, ¿qué variable puede ocasionar ese cambio de pH? ¿Qué variable está asociada? ¿Qué variable influye? ¿La disminución de pH está dada por la disminución del bicarbonato o está dada por un aumento de la presión? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Todo primero, cuando ustedes enfocan su objetivo primero en el pH, todo se vuelve mucho más fácil y agradable. Recordemos que esto es una relación pH-bicarbonato directamente proporcional. Aumenta el pH y va a aumentar el bicarbonato. Y la relación entre pH y PCO2 es inversamente proporcional. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a ver el grado de compensación. Este grado de compensación se va a dar principalmente en la acidosis metabólica y en la alcalosis metabólica. ¿Sí? Lo que queremos en esas dos situaciones, queremos ver si hay compensación o si es un trastorno mixto. Luego vamos, que es muy importante, hacer la fórmula de la LANINGAP. Esto puede salvarnos una pregunta, puede salvarnos un paciente, sobre todo, con un sodio, la fórmula de sodio menos los aniones, cloro más bicarbonato, de la suma de ellos, y nos va a dar de 10 a 12. Hablemos un poco del anión GAP, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que en todas las evaluaciones de los trastornos ácido básico debemos realizar este cálculo, ¿cuál es la importancia? Simplemente representan los aniones no medios en plasma. El valor, como habíamos dicho, de 10 a 12, representan los aniones no medidos que comprenden proteínas aniónicas, que comprenden el fosfato, el sulfato, los aniones orgánicos. Cuando en el líquido extracelular se acumulan aniones ácidos, como el acetoacetato o el lactato, el anión GAP aumenta y origina acidosis con gran anión GAP. Es muy importante, sobre todo en pacientes con intoxicación,
es importante para definir y concluir cuál de estas, hacia cuál de estas nos dirigimos. ¿Qué tenemos? El aumento del lemon gap, incremento de los aniones no medidos, disminución de los... Cuando, vamos a enfocarnos en esto. Cuando la tenemos elevada, cuando la disminución de los cationes no medidos está muy baja, el calcio, el magnesio, el potasio. Secundariamente la elevación del albúmina, ¿sí? La alcalosis que altera la carga de albúmina. La relación albúmina y anion gap es directamente proporcional. Un descenso de 1 gramo de albúmina con respecto al valor normal, 4.5, nos va a reducir el anion gap a 2.5. Entonces es importante conocer estas causas. Por ejemplo, en el síndrome nefrótico, donde la albúmina está disminuida, vamos a tener disminución de anion gap. Bueno, ¿qué ocurre cuando hay disminución de anion gap? Hay aumento de los cationes no medidos, hay adición en la sangre de cationes anormales, como es el caso del litio, una intoxicación con litio, pacientes con patologías psiquiátricas. Tenemos también inmunoglobulinas catiónicas, esto lo podemos observar en las discrasias de células plasmáticas. Hay una disminución en la concentración de albúmina, como habíamos dicho, la albúmina y el anion gap son directamente proporcionales y esto se observa con mucha frecuencia en el síndrome nefrótico. La disminución de la carga aniónica eficaz a la albúmina causada por acidosis y la hiperviscosidad e hiperlipidemia intensa que puede dar lugar a una infravaloración de las concentraciones de cloro y sodio. Bueno, vamos a tener un poco más de teoría y vamos a ser muy finos y muy estrictos en cada uno de los trastornos metabólicos. Son 4, ¿sí? La acidosis metabólica, la acidosis respiratoria, la alcalosis respiratoria y la alcalosis metabólica. Vamos a iniciar con la acidosis metabólica. ¿Qué ocurre en la acidosis metabólica? Estos cuadros nos pueden tener de estudio para hacerlo un poco más amigable, que todo esté un poco más esquematizado. ¿Cuáles son las causas de acidosis metabólica? Tenemos 3 tipos de causas. Primero, la incapacidad en la excreción de sobrecarga alimentaria de hidrogeniones. ¿Qué nos produce esa incapacidad de excreción? Acumular hidrogeniones, un valor inversamente proporcional al pH, es decir, el pH va a bajar. Si yo sobrecargo hidrogeniones, también el pH va a bajar. O por el contrario, yo pierdo bicarbonato, que como habíamos dicho, la relación entre bicarbonato y el pH es directamente proporcional. Cuando tenemos una incapacidad de excreción de sobrecarga alimentaria de hidrogeniones, cuando tenemos una insuficiencia renal, cuando tenemos un hipoaldosteronismo, que esto se observa sobre todo en la acidosis tubular renal tipo 4, que ahora la vamos a ver, y la disminución de la secreción de hidrogeniones. También lo podemos observar plenamente en la acidosis tubular renal distal. Bueno, pedimos disculpas por la interrupción en la transmisión. Vamos a retomar donde habíamos quedado en la acidosis metabólica. Como les venía contando, la acidosis tubular renal tipo 4 es mucho más frecuente que la acidosis tubular renal tipo 1 y menos grave. La sobrecarga de hidrogeniones, ¿en qué contexto la vamos a ver? En acidosis láctica, en cetoacidosis diabética o cetoacidosis alcohólica, en intoxicación por alcoholes, en rhabdomiólisis masiva. Recordar que la rhabdomiólisis masiva se puede dar por el uso crónico de estatinas. Pérdidas de bicarbonato. ¿Cuándo tenemos una pérdida importante de bicarbonato? En diarreas, en fístulas pancreáticas, biliares o intestinales, el uso de colestiramina y la acidosis tubular renal proximal 2.
Esto es muy importante recordarlo. La acidosis tubular renal proximal tipo 2 genera pérdida de bicarbonato, mientras que la 1 y la 4 generan sobrecarga de hidrógeno. ¿Qué tipo de clínica vamos a tener en la acidosis metabólica? Vamos a tener la respiración típica de Kussmaul, vamos a tener depresión en la contractilidad cardíaca intrínseca con inotropismo normal. El inotropismo va a estar absolutamente normal, no vamos a tener alteración en esto. Vasodilatación arterial periférica. Tenemos a nivel del sistema nervioso central, podemos tener alteraciones en el estado de la conciencia, que vienen desde letargo, estupor hasta el coma. ¿Sí? El tratamiento de todos estos trastornos es corregir la causa primaria. Bueno, ¿cómo vamos a dividir la acidosis metabólica? La acidosis metabólica se divide en acidosis metabólica con anión GAP elevado o acidosis hiperclorémica. ¿Sí? Tenemos, como habíamos dicho, la acidosis metabólica con anión GAP elevado, una causa es la acidosis láctica tipo A y la acidosis láctica tipo B. Ahora vamos a hablar de todas estas causas, vamos a hablar con más detenimiento en este momento, ahora. Luego tenemos la cetoacidosis diabética y alcohólica. La cetoacidosis diabética es un cuadro muy grave, es un estado crítico de un paciente diabético donde se ha llevado una descompensación muy grande en su tratamiento. Es algo que nos tiene que alertar en todos los sentidos para tratar la causa de esa cetoacidosis. Un paciente con antecedente de diabetes tipo 2, tipo 1, sobre todo tipo 2, tenemos que medir glucemia. Nunca se nos puede pasar por alto. Luego tenemos la acidosis metabólica con anión GAP inducida por fármacos y toxinas. Acá tenemos los salicilatos, tenemos el acetaminofén, tenemos alcoholes como el etanol, el metanol, el etilenglicol y el propilenglicol. Y por otra parte, otra causa muy importante de acidosis metabólica con anión GAP elevado es la insuficiencia renal aguda y crónica. Esas 4 causas ustedes las tienen que saber perfectamente. La acidosis láctica, la cetoacidosis, la inducida por fármacos, insuficiencia renal aguda. Ustedes pueden que no tengan tiempo para hacer un desarrollo de un cálculo de pH, pero ustedes saben que hay un paciente diabético, lo más probable y lo más seguro es que tenga una acidosis metabólica. Que ya nos vamos a poner finos y decir, listo, está compensada, tiene un trastorno mixto adicional, va a ser muy diferente, pero quiero que generen este tipo de enfoque mental. Luego tenemos la acidosis hiperclorémica. ¿Cuándo tenemos todas estas acidosis hiperclorémicas? Con las acidosis tubulares renales, la 1, la 2 y la 4. La 1 es la más grave, la 2 es moderada y la 4 es leve. Bueno, vamos a hablar sobre la acidosis láctica. Para que se produzca una acidosis láctica tenemos 2 escenarios muy importantes. Las clasificamos en tipo A y tipo B. La tipo A se relaciona más con eventos agudos, con eventos que lo podemos evidenciar en la sala de urgencias, mientras que la acidosis láctica tipo B lo tenemos más en cuenta en pacientes con patologías crónicas. Entonces, la acidosis láctica tipo A tenemos la insuficiencia circulatoria, ya sea por un shock, una insuficiencia cardíaca congestiva, anemia, defectos en las enzimas mitocondriales, este es un dato muy fino, que tal vez aparezca en algún tipo de choice, monóxido de carbono y la intoxicación por cianuro. Es importante recordar la intoxicación por cianuro y la de monóxido de carbono se observan cuando hay estufas en el invierno y se puede generar este contexto químico. Siempre sospechar en la estación invernal esta causa es muy frecuente en la sala de urgencias. Acidosis láctica tipo 2, cáncer, sobre todo cáncer con alteración en síntomas constitucionales. Digamos,
estados avanzados del cáncer, diabetes, insuficiencia renal o insuficiencia hepática, infecciones graves, septicemia. Tenemos también convulsiones, independientemente que tengamos contexto de epilepsia o no, el hecho de convulsionar por alguna descompensación en algún canal del sistema nervioso central nos puede producir esta acidosis láctica. Fármacos como biguanidas en la diabetes, etanol, metanol, isoniazida para la tuberculosis y azatirpril. Es importante recordar, todo paciente con tratamiento de 9 meses para tuberculosis iniciada con isoniazida, que se nos dispare el chip, acidosis láctica, por ende, acidosis metabólica. Un cuadro muy importante y muy crítico, como habíamos dicho anteriormente, es la cetoacidosis diabética. Los pacientes diabéticos son pacientes críticos que deben tener un control estricto de su enfermedad, por la hemoglobina glicosilada, por los controles periódicos, el cuidado de sus pies, el cuidado en la dieta, de llevar un equipo interdisciplinar. Pero muchas veces no se produce esto. Pacientes que no se conocen diabéticos, pacientes que no tienen una adecuada adherencia al tratamiento, llegan a sala de urgencia con un cuadro de cetoacidosis diabética con cifras de glicemia elevadas. Las causas más frecuentes son, como habíamos dicho, el mal uso de la insulina, infecciones interrecurrentes, infarto agudo del miocardio. Recordar que estos pacientes con diabetes están en un estado de predisposición a infecciones. Una infección urinaria en estos pacientes puede reagudizar un cuadro, puede generar una descompensación. Y notar también que el infarto agudo del miocardio puede producir una cetoacidosis diabética. A veces lo que caracteriza el infarto en estos pacientes es que es un episodio silente, no duele. Y en este caso se produce un aumento en el metabolismo de ácidos grasos y la acumulación de cetoacidosis, de acetato y de hidroxibutirato beta, que son los dos cuerpos cetónicos que se van a acumular. Esto se genera por el déficit de insulina. Tenemos otro tipo de cetoacidosis, la cetoacidosis alcohólica. Para que se produzca esto, tienen que ser personas, alcohólicos crónicos. Se puede producir cuando se irrumpe el consumo abruptamente. En estos casos, la concentración de glucosa normal abajo. Podemos tener pacientes con hipoglicemia y acidemia es intensa por el aumento de cuerpo cetónico, por el hidroxibutirato beta. Recordar, este cuadro se lleva en personas alcohólicas crónicas, no en una intoxicación aguda por alcohol. El tratamiento, como en todos, es controlar la causa adyacente, reponer el líquido extracelular de forma intravenosa, con soluciones sobre todo salinas o glucosadas, y claramente hacer un cuadro, una medición de gases arteriales, bicarbonato para la cetoacidosis diabética con pH menos de 7.1. Esto nos muestra un diagnóstico diferencial. En la cetoacidosis alcohólica no vamos a llegar a niveles tan bajos de 7.1 como en la diabetes podemos llegar a tener. Para hablar un poco de la acidosis inducida por fármacos y toxinas, los salicilatos como la aspirina puede producir alcalosis respiratoria, alcalosis mixta, y también se puede asociar a este cuadro la acidosis metabólica. Tenemos y por otra parte, podemos tener una acidosis metabólica pura con anión GAP alto. ¿Sí? Cuando tenemos intoxicaciones por otro tipo de alcoholes, etilenglicol, ¿qué ocurre? Esto se produce en los pacientes con alcohólicos crónicos que usan su anticongelante, también llegan a ese estado, usar el anticongelante del carro como
un método de depresión del sistema nervioso central. La clínica va a ser una acidosis metabólica con lesiones en el sistema nervioso central, corazón, pulmones y riñón. Y el diagnóstico se va a hacer mediante una acidosis metabólica con GAP alto, más una diferencia osmolar en suero y la presencia de cristales en oxalato de orina. Estos tres parámetros son patoneumónicos de la intoxicación por etilenglicol muy preguntada en los exámenes. No tenemos que saber mucho más de esta intoxicación, pero sí recordar esto siempre. Y la intoxicación por metanol, ya sabemos, produce acidosis metabólica muy severa y sus metabolitos, que son el ácido fólico y el formaldehído, lesionan directamente el nervio óptico del sistema nervioso central de forma aguda. El tratamiento para estas intoxicaciones es administrar suplementos de tiamina, piridoxina y administrar etanol hasta alcanzar valores de 22 milimol. Esto permite disminuir la toxicidad, porque el etanol va a competir por la enzima, por la alcohol deshidrogenasa, lo que va a hacer es evitar la toxicidad del etanol. Esto se debe instaurar rápidamente una diuresis, tratar de que sea salina de osmótica, y si no podemos inducir la diuresis, realizar diálisis. Como habíamos dicho, otro parámetro de la acidosis metabólica es la insuficiencia renal, otra causa importante, la acidosis hiperclorémica, la insuficiencia renal moderada, se convierte al final en una insuficiencia renal crónica, se va a convertir en una acidosis con un GAP alto. Esto es propio de la insuficiencia renal avanzada, cuando la creatinina, la tasa de filtración es menos del 20. Y la patogenia se observa por una filtración deficiente con una resorción de aniones orgánicos, una acidosis urémica que se caracteriza por la disminución en la producción de eliminación de amonio debido a la pérdida abundante de masa renal. Es decir, tenemos que darnos cuenta que acá ya se perdió toda la filtración que podíamos llegar a y la reabsorción, ¿sí? Vamos a tener una pérdida abundante, sobre todo de bicarbonato. La acidosis metabólica crónica ocasiona pérdida importante de la masa ósea debido a la disminución importante del carbonato cálcico en hueso. No, es por eso que no es raro encontrar pacientes con insuficiencia renal que presenten osteoporosis. El tratamiento en estos pacientes es importante hacer la reposición de bicarbonato, ya sea vía oral, y si no se puede hacerla bien endovenosa. Y si se observa que hay aumento en el potasio, si hay hipercalemia, se debe agregar un diurético como la furosemida. Bueno, como habíamos hablado, dicho antes, vamos a hablar un poco de la acidosis tubular renal. De ellas es importante saber, conocer bien este cuadro, no mucho más. Es importante, es preguntado en los exámenes, es importante en la práctica, y saber que hay tres tipos, la 1, la 2 y la 4. No existe la acidosis tubular renal tipo 3. ¿Qué vamos a hacer para diferenciarlas en cuanto a la clínica? Lo primero que vamos a hacer es observar el pH urinario tras una sobrecarga ácida. Nos vamos a tener el pH urinario mayor a 5.5, ahí ya vamos a decir automáticamente es una acidosis tubular renal tipo 1, mientras que si lo tenemos por debajo de 5.5, lo que tenemos que hacer posteriormente es ver el potasio sérico. Y ahí vamos a hacer el diagnóstico diferencial. Si tenemos un potasio bajo, vamos a hablar de una acidosis tubular renal tipo 2, por el contrario, si el potasio es alto, hablaremos de una acidosis tubular renal tipo 4. Las causas más frecuentes de la tipo 1 es el defecto en la excreción de hidrogeniones. Esto se observa a nivel de la nefrona, a nivel distal. En el tipo 2 tenemos un defecto en la alteración de la reabsorción de bicarbonato. Como habíamos dicho, el 80 al 90% del bicarbonato se reabsorbe en la parte del túbulo contorneado proximal. Es por eso que la alteración de esta acidosis va a estar a este nivel.
y la disfunción de la nefrona distal nos va a producir una acidosis tubular renal tipo 4. Cuadro, ténganlo, guárdenlo. La clínica, vamos de más grave a más leve. La acidosis tipo 1 es muy grave, produce raquitismo, osteomalacia, por todo lo que hemos hablado de la pérdida de masa ósea. Y vamos a tener cálculos. La acidosis tubular tipo 2 va a ser raro, va a ser muy moderada, y lo que caracteriza patognomónicamente la acidosis tubular tipo 4 es el hipoaldosteronismo y el hiporreninemia. Es decir, vamos a encontrar un paciente con índices, con niveles de renina muy bajos. Cuando ustedes les hablen de hipoaldosteronismo, hiporreninemia con un pH menor a 5.1, piensen en acidosis tubular renal inmediatamente. Bueno, recordando, vamos a continuar. Vamos ahora a pasar al tema de acidosis respiratoria. ¿Qué causas son las principales en la acidosis respiratoria? Tenemos diferentes niveles. Central, en vía respiratoria, en el parénquima, a nivel neuromuscular, y tenemos otras que pueden ser diversas. A nivel central vamos a tener fármacos, sobre todo antidepresores del sistema nervioso central, benzodiazepinas, morfinas, anestésicos. También vamos a tener una causa muy importante de acidosis respiratoria, es el trauma craneoencefálico. Cuando tenemos nosotros en la práctica clínica un paciente con trauma, debemos pensar en una acidosis respiratoria. Vía respiratoria, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma o POC. En el parénquima pulmonar, a nivel local, podemos tener enfisema en cualquiera de esos tipos, neumoconiosis, bronquitis y un barotrauma. El barotrauma nos produce acidosis respiratoria. Neuromuscular, nosotros tenemos varias causas. Poliomielitis erradicada, pero sin embargo es importante conocerla. Cifoscoliosis, esta causa es muy importante, es muy frecuente, es muy preguntada. Miastenia gravis, una enfermedad de la placa neuromuscular. Distrofias musculares y el síndrome de Guillain-Barré, tan hablado últimamente por la asociación con virus, alfavirus en este momento. También tenemos una hipofosfatemia grave. Causas diversas que nos pueden producir acidosis respiratorias, que no, la obesidad, la hipoventilación, la hipercapnia permisiva. Esto es importante recordarlo, esto es importante generar un esquema mental en donde, al saber el contexto del paciente, el mismo contexto nos vaya orientando. Ya si vamos a ver un gas o no, que sea el segundo paso. La clínica, repito, es soberana. ¿Cuál va a ser la clínica de la acidosis respiratoria? Un paciente ansioso con disnea va a tener de pronto alteraciones en el sistema nervioso central, como psicosis, confusión, alucinaciones. Puede llegar al coma. Sin embargo, lo más común es que tenga alteración del sueño, pérdida de la memoria, somnolencia diurna. Esto se observa en SAOS. Alteraciones de la personalidad, alteraciones motoras, temblor, asterixis, mioclonía, cefalea, debilidad muscular focal. Son todos muy diversas, sin embargo, son propias del sistema nervioso central. Tratamiento, como todo hemos dicho, corregir la causa subyacente, suplencia de oxígeno, con precaución en pacientes que son retenedores de CO2. Eso es muy importante. Bueno, ahora vamos a hablar de la alcalosis respiratoria. Bueno, la alcalosis respiratoria, como habíamos hablado, se caracteriza por el aumento del pH sérico debido a la pérdida de ácidos orgánicos o ganancia de bicarbonato, y presenta clínicamente un pH arterial elevado y un aumento en la concentración plasmática de bicarbonato, lo que posteriormente va a producir un aumento en la PCO2
como mecanismo de la hipoventilación compensadora. ¿Cuáles son las principales causas de la alcalosis respiratoria? Enfermedades cardiopulmonares, hipoxia, hiperventilación, edema pulmonar, enfermedades del sistema nervioso central, también tenemos el hipertiroidismo, los salicilatos, que en menor medida que nos pueden producir alcalosis respiratoria, con más frecuencia, como ya lo vimos anteriormente, producen acidosis metabólica, las metilxantinas, la progesterona, estados de sepsis, insuficiencia hepática y estado fisiológico como el embarazo nos pueden también producir alcalosis respiratoria. ¿Cuál va a ser la clínica? ¿Cómo vamos a encontrar el paciente que tiene alcalosis respiratoria? La clínica va a ser una inestabilidad y una confusión mental que puede llegar a las convulsiones. ¿Sí? Vamos a tener también, o podemos tener un paciente con disminución del gasto cardíaco, sobre todo en shock cardiogénico, y hay una disminución en la tensión arterial. Evidenciamos este estado en pacientes con arritmias cardíacas, en estados en déficit de potasio, disminución de potasio. Esto nos va a producir parestesias, inestabilidad, parestesias periducales, inestabilidad, hasta llegar a producir posiblemente una tetania. Es importante también saber que este cuadro produce opresión o dolor en la pared torácica. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con un síndrome coronario agudo, con un infarto. ¿Sí? Siempre que aparezca en la clínica una presión, recordar que la alcalosis respiratoria es un valor en los gases arteriales, sin embargo, no contextualiza al paciente. El tratamiento, como todos, corregir la causa adyacente de este tratamiento. Bueno, los trastornos metabólicos, para continuar, finalizando la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica, como hemos dicho, es un trastorno caracterizado por el aumento del pH a consecuencia de la disminución de hidrogeniones. ¿Sí? La PCO2 va a estar muy baja por hipocarmia y hay una alteración variable en los valores del bicarbonato. ¿Cuáles son las principales causas? Para conocer y poder esclarecer un poco más la causa, vamos a dividir las causas en dos. Nos vamos a centrar en el cloro urinario. El valor corte es 20. Así vamos a tener menor a 20 y mayor a 20. La alcalosis metabólica con cloro urinario menor a 20 se caracteriza principalmente por una respuesta a la solución salina. Estas causas, sobre todo, vamos a ver pacientes con enfermedad gastrointestinal, con vómitos. El adenoma velloso en el intestino delgado es muy importante, es una causa típica, muy preguntada, también en pacientes crónicos o hospitalizados que requieren sonda nasogástrica, se puede evidenciar este tipo de trastorno, diuréticos previos, laxantes y un cuadro clínico muy particular que es la fibrosis quística. Cuando tenemos cloro urinario mayor a 20, nos damos cuenta que se caracteriza por la resistencia a la solución salina. Son pacientes que no responden adecuadamente, que no entrar en niveles normales. Se puede diferenciar tanto en hipertensivo como hipotensivo. La hipertensiva tenemos un hiperaldosteronismo primario o secundario, y la hipotensiva o normotensiva, por eso es importante hacer todo el examen físico, un cloro urinario con una cifra de tensión arterial nos puede orientar hacia la causa. Entonces, cuando tenemos una alcalosis metabólica con cloro urinario mayor a 20, hablamos de hipotensiva, ahí vamos a hablar que estamos tomando actualmente diuréticos, vamos a hablar de una posible hipocalemia, y síndrome de Vater y de Gilterman pueden ser preguntados, esto es muy infrecuente de la parte clínica. La clínica de estos pacientes va a también tener alteración en el estado de conciencia, confusión mental, letargo hasta llegar a convulsiones, parestesias, calambres, y hay hipocalcemia, hipocalemia, hipofosfatemia. Es muy importante. Tratamiento. En el aldosteronismo primario
suprimir la causa, eliminar la contracción del volumen, corregir la hipocalemia. Nunca, nunca, pero esto recordarlo, nunca se debe corregir la hipocalcemia porque puede producir hipercalcemia rebote y empeorar el cuadro. En caso de que el potasio esté normal, se va a tratar con acetazolamida y hemodiálisis. Bueno, hasta ahora hemos tenido un recuento de la parte teórica de los gases arteriales. Es importante el estudio riguroso de todas estas causas para no confundirnos en el examen, para llevar a cabo todas las preguntas sin disminuyendo la posibilidad de error. La idea acá no es estudiar la medicina ni conocer, porque ya todos somos médicos, pero sí ser un poco más rápido en la resolución de esos casos, que estos casos nos generen muy pocos minutos y nos puedan esos minutos que tenemos de ventaja utilizarlos en preguntas que sean más complejas para nosotros. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a realizar una serie de casos clínicos en donde espero que los practiquen, que los entiendan sobre todo y que estemos contextualizados. Entonces tenemos nuestro primer caso. Es un paciente que ingresa a urgencias con dolor torácico, disnea y un cuadro clínico compatible con edema agudo de pulmón. Tenemos un pH de 7.2, una presión de CO2 de 60, presión de oxígeno de 40, bicarbonato de 15, exceso de base menos 4, una PO2 al 0.28 y una PAFI 142. Entonces, acá nos encontramos con una PAFI moderada. ¿Qué nos llama la atención en este cuadro? Primero, como siempre, la fórmula que me muestra acá, el esquema mental, ¿sí? El hecho de empezar por el pH. Entonces vamos a dirigirnos al pH. Tenemos 7.12, es un pH bajo, muy bajo. Estamos en acidemia, estamos en acidosis. ¿Qué ocurre acá? Tenemos un pH bajo. ¿Qué lo explica ese pH? ¿Qué explica el pH tan bajo? Está explicado por el bicarbonato, de alguna forma. Sin embargo, también está explicado por la presión de CO2. Entonces, claramente, acá tenemos una acidosis metabólica por el bicarbonato y tenemos una acidosis respiratoria. ¿Sí? Que es muy importante hacer esto, conocer cada vez que haya disminución en el pH, saber cuál es la causa adyacente. Ya nos encontramos con dos causas. ¿Por qué no decimos que está compensando? También podría ser algo que, que surja como duda. Si estuviera compensando con esta PCO2, el pH disminuiría. No podemos decir que una retención y un aumento de la CO2 está compensando una acidosis metabólica. Es totalmente erróneo. Lo que sí vemos es que hay una acidosis metabólica con acidosis respiratoria. Bueno, nuestro siguiente caso es un paciente masculino de 54 años con antecedente de EPOC. Es un cuadro de evolución de 2 días, esto es un dato muy importante, y consistente en aumento en la producción de esputo e incremento de disnea. ¿Esto a qué nos orienta? Que nos muestra que puede ser una exacerbación del EPOC. Es importante saber que este paciente tiene una enfermedad que retiene PCO2. Primera medida, vemos el pH 7.25, está bajo. ¿Por qué se puede explicar este pH? ¿Por el bicarbonato o por la PCO2? Claramente por la PCO2. Tenemos una PCO2 de 60. Es un paciente que está en acidosis respiratoria, pero que al aumentar su bicarbonato está tratando de compensar y disminuir los hidrogeniones para de esa forma aumentar el pH.
Tenemos en este momento un cuadro con acidosis respiratoria compensada con hipoventilación alveolar. Esto se debe a que es un paciente crónico con una enfermedad que retiene, que hipoventila y que realmente está siendo compensada de forma metabólica. Recordemos que la compensación con bicarbonato lleva horas o días. En este momento el paciente lleva 2 días. Eso nos hace pensar que está siendo compensada de forma metabólica. Es una acidosis respiratoria compensada. El siguiente caso. Paciente femenino de 63 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, usuaria de insulina, consulta por dolor lumbar de tipo punzada, de intensidad 8/10, asociado a disuria, polaquiuria, hematuria y fiebre de 39 grados. La glicemia es de 458. Acá, sin leer los gases arteriales, nos podemos dar cuenta que la paciente tiene una descompensación de su diabetes. ¿Qué la descompensó? En este caso, una infección urinaria, una pielonefritis, ¿sí? Cuando tenemos un paciente que está siendo descompensado, pensamos en cetoacidosis diabética. Sin embargo, esa es la parte básica donde nos quedaríamos, es un paciente con cetoacidosis diabética y ya está. Sin embargo, tenemos que hacer acá un cálculo mucho más específico y conocer la presión arterial de CO2 esperada. Vamos a seguir con nuestro método. ¿Cuál es el pH? ¿Cómo está el pH? El pH está bajo, ¿sí? El pH observamos 7.30. ¿Qué lo puede estar desencadenando ese pH? Vemos que el bicarbonato también está muy bajo, en niveles bajos. Es decir, tenemos una clara acidosis metabólica, que la llamaríamos nosotros cetoacidosis diabética. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Calcular la PCO2 esperada. ¿Está o no un trastorno adicional? Tenemos, como ya habíamos recordado la fórmula, la PCO2, para calcular la PCO2, multiplicamos 14, que es el valor del bicarbonato, por 1.5, esto nos va a dar 21. Luego le sumamos 8, nos va a dar 29. ¿Qué tenemos en este contexto? Una PCO2 real de 36 mayor a la esperada. Cuando la PCO2 real es mayor, o por decirlo de una forma mucho más académica, cuando la presión arterial de CO2 es mayor, eh, es menor a la esperada, vamos a tener una acidosis. Y en este caso va a ser una acidosis respiratoria. Entonces vamos a tener un trastorno metabólico mixto, una acidosis metabólica con acidosis respiratoria. No siempre un paciente diabético descompensado es una acidosis metabólica sola. Puede estar acompañado de otro trastorno como en este caso. Caso 4, paciente masculina de 77 años de edad con antecedente de insuficiencia cardíaca congestiva e hipertensión arterial. Se encuentra en tratamiento con espironolactona y furosemida, ¿sí? Son datos muy importantes. La edad del paciente, el estado crónico de insuficiencia cardíaca, la hipertensión. Luego tenemos el uso de un diurético como la furosemida. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Primero que todo, ver el pH. pH está alto. ¿Qué puedes explicar esa cifra alta del pH? El bicarbonato no lo puede explicar. Tenemos un bicarbonato de 37 muy alto y tenemos una PSO2 que podríamos decir que está entre normal o en límites, teniendo en cuenta que estamos en Bogotá, límites normales. Sin embargo, en nuestro protocolo debemos hacer el cálculo de la PCO2 esperada. Siempre hay que hacerlo porque no nos podemos confiar, ¿sí? Que este dato nos parece normal, sin embargo la esperada puede ser diferente. Para el tema que ya dijimos es una alcalosis metabólica, la fórmula de compensación es multiplicar el bicarbonato por 0.7 y sumarle 21. Es decir, 0.7 por 37 nos da 25.9 más 21, 46,
36.9. Nosotros tenemos un rango de error más o menos, un rango de error más o menos 2. Tenemos que la que tenemos es 48, tenemos acá 47, 46.9, por lo cual decimos que la alcalosis metabólica está compensada. Siempre que nuestra PCO2 esperada nos da en el mismo rango que la que tenemos en nuestro cuadro, vamos a decir que el trastorno está compensado. Caso 4. Paciente femenino de 38 años de edad con antecedentes de hipoescoliosis, que hemos hablado que era una causa muy importante de alcalosis respiratoria, ingresa a urgencias por cuadro de 2 días de evolución consistente en disnea. Y adicionalmente tiene tos con expectoración purulenta y fiebre de 38.5. Es un paciente que nos puede generar confusión por la parte clínica, no sabemos si la hiposcoliosis meramente puede generar el trastorno por sí o si hay algo sumado acá. Al parecer hay un cuadro de neumonía, ¿sí? ¿Qué tenemos? Primero vamos a ver el pH. El pH estaríamos acá en límites normales, ¿sí? Acá esta flecha va para corresponder a la CO2. El pH está dentro de límites normales con una PCO2 baja y un bicarbonato bajo en un antecedente de hiposcoliosis. Quiero remitirlos a la presentación donde hablábamos de un pH normal, pero con los dos valores bajos. ¿Sí? Tenemos alcalosis respiratoria más acidosis metabólica. Esto es regla. Acá no hay nada que hacer. Nos lo aprendemos, lo entendemos. La causa más frecuente de alcalosis respiratoria, un antecedente muy importante es la hiposcoliosis, y se le va a sumar. Acá los dos trastornos nos pueden generar este pH normal. Es un cuadro mixto. Siempre recordar cuando tenemos pH normal con alteración, tanto en la parte respiratoria como metabólica, pensar en un trastorno mixto. Caso número 5, paciente femenino de 87 años de edad con cuadro de 3 días de evolución consistente en alteración de la conciencia, oliguria, edemas de miembros inferiores, una creatinina de 8, un buen de 70. ¿Qué tenemos acá con estos valores? Una insuficiencia renal. Tenemos un paciente crónico con un pH muy bajo, 7.17. ¿Qué no lo explica este paciente? ¿Qué no lo explica este pH? El bicarbonato está muy bajo. Por ende, tenemos una acidosis metabólica hasta ahora. ¿Cómo le ponemos a eso otro apellido, otro nombre? Tenemos que hacer la fórmula de la PCO2 esperada, que para la acidosis metabólica, recordemos, esta fórmula la tenemos que tener muy clara y no tener dudas. Multiplicamos el bicarbonato que nos dan los gases arteriales por 1.5, 10, por 1.5 nos da 15 y le sumamos 8. Esto nos da 23. La presión de CO2 esperada es mucho menor a la real. Tenemos 35 y la esperada era 23, por lo cual también tenemos agregado a este cuadro una acidosis respiratoria. ¿Por qué crónica? Porque el paciente tiene una infección, una insuficiencia renal, que ya va a ser crónica para tener una acidosis metabólica. ¿Por qué reagudizada? Porque puede ser esta alteración en la conciencia, puede ser un cuadro de 3 días de evolución, nos genera un proceso crónico de insuficiencia renal que se reagudizó, sea por deterioro por una infección urinaria, no lo sabemos, por una infección que haya reagudizado este cuadro. El caso número 6 y último, paciente femenina de 87 años de edad con cuadro de evolución de 3 días, consistente en alteración de la conciencia, creatinina 8, bueno, acá tenemos que el pH es de 7.2, está disminuido. En este cuadro tenemos básicamente el mismo caso anterior, sin embargo los datos tenemos un pH muy bajo, 7.2.
que no lo puede explicar un bicarbonato muy bajo también. Entonces, en ese momento tenemos una acidosis metabólica. Debemos hacer el mismo ejercicio que hicimos la vez pasada. La PCO2 esperada se multiplica el bicarbonato por 1.5. En este caso tenemos 30.5. En este momento la presión arterial de CO2 es mucho mayor la esperada. Es decir, el paciente se encuentra con una acidosis, perdón, una alcalosis respiratoria crónica. ¿Sí? Entonces tenemos un paciente con acidosis metabólica por su patología de base, se suma un trastorno de alcalosis respiratoria crónica. Bueno, finalizamos el taller de interpretación de gases. Quedamos atentos a cualquier pregunta, a cualquier duda que tengan, ya sea por esta vía o por mail. La importancia de este taller es que consolidemos todas las causas, las teorías y lo podamos aplicar a la resolución de casos clínicos rápidamente en un examen o en la práctica clínica. Un saludo muy especial a todos, espero que hayan disfrutado y aprendido mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad.